Con todos ustedes aquí en Vive Mejor y vamos a iniciar con esta sección que, bueno, a usted le gusta, a nosotros también, sección de sexualidad con José María Velázquez. Y es que todo este mes vamos a estar hablando del sexo a la mexicana. ¿Qué nos distingue? ¿Por qué somos lo que somos? Esto lo vamos a ir desmenuzando semana a semana. Y en esta ocasión vamos a hablar de dónde sabemos todo lo que sabemos, ¿o cómo es? ¿De dónde viene todo lo que sabemos? Sí, ¿de dónde sabemos? ¿De dónde ¿Cómo sabemos? ¿Cómo le hacemos sabemos? para saber? ¿De dónde viene lo que sabemos del sexo? De la sexualidad y del sexo. Pero Ahí está. en México. En México. Ya Estamos tropicalizado. situándonos, Ya ¿eh? tropicalizado, ya. Ah, muy bien. Tropicalizado a la mexicana. ¿Y entonces de dónde Pero viene? ¿cómo? O sea, ¿tú qué sabes? Ah, bueno, a ver que nos diga. Vamos que nos a ver diga qué tema. sabemos, ¿no? A ¿Qué ver, tal? bueno, va. Bueno, para empezar hay que saber que en las culturas prehispánicas, Sí. aztecas, mayas, bueno, los imperios grandotes, la sexualidad era vista, hay una o dos cosas muy importantes. Uno, el respeto irrestricto a la mujer. Eran increíblemente valoradas porque eran la casa de mi hijo. El hombre decía, yo tengo que respetar la casa de mi hijo, es decir, donde crece mi hijito. Salud. Gracias. Ese es uno. Y dos, la cuestión muy importante acerca de cómo lo veían los adultos, cómo hacían que se viera y que los niños vieran la sexualidad de los adultos, los niños. Es decir, vivían en pequeñas chozas en donde no había una división de cuartos, por decirlo así. Entonces los niños podían ver cómo los adultos tenían cópula. Pero se les explicaba y se les decía, tú no eres, hay una frase azteca que decía, tú no eres un perro para comer cualquier cosa en cualquier momento. Tú tienes que esperar a ser adulto para comer el manjar de los dioses. Se le decía a los hombres. Y entonces el manjar de los dioses y comérselo tenía que ver con disfrutar de los placeres de la mujer. Así que en esas dos tramas importantes venían las cosas que, bueno, que ahora son un poco distintas. Bueno, el machismo con el que estamos todavía de repente luchando, todavía hay actitudes machistas hasta en las mujeres, acerca de ciertas cosas para con otras mujeres. Pero lo primero que tenemos que plantear es que aztecas y mayas tenían el respeto a la mujer y tenían el respeto a la actividad sexual y la consideraban sagrada. Por lo tanto, los niños tenían que aspirar y portarse bien y madurar y madurar socialmente para ser merecedores de entrar al rito de la sexualidad. Es decir, era una cosa entendida. Entendida, vista, pero sobre todo que teníamos que aspirar. Un niño le decían, a un varón le decían, trabaja o sé guerrero o estudia para ser sacerdote, pero hasta que llegues a una edad vas a merecer poder compartir con una mujer. Y entonces ahí no era visto como un impulso. No era visto un impulso, era como un premio, era como una cuestión de... O como que por instinto, ¿no? Como los animalitos. No como los animales, Exactamente. observaban a los animales, pero sí estaban muy claros de que socialmente era una fuerza que se tenía que regular. Y se regulaba con el amor y el respeto a ambos. Y que tenías que llegar a cierto momento de la vida y haber cumplido con otras responsabilidades. Exacto. Para poder tener lo que el estaban diciendo acceso, mis papás, ¿no? el acceso a la ajá. sexualidad. Caramba, pues sí cambió muchísimo, Sí cambió ¿no? mucho, ¿no? Ahora A lo cualquier que está pretexto pasando. es bueno y cualquier edad también, Con ¿verdad? cualquier cosa, Dios mío. Bueno, ¿no? y también Dios. este proceso de que ya haya esta división, que ya no sea de manera natural el que Sí. El que los niños pequeños vean, ¿no? Mira, es y terrible. bueno, y yo creo que peor aún, la explicación distorsionada. Distorsionada. Es terrible porque hay un sociólogo que se llama Francesco Alberoni que dice, es muy feo que en esta sociedad podamos ver películas en donde hay gente matando gente y nos da pena que los niños vean gente haciendo más gente. Ese es el problema, ¿no? Bueno, después demos brincos en el tiempo solo para que podamos entender la cuestión de la sexualidad. Después llega la colonia, llega la conquista, la colonia, y llegan cuestiones, bueno, nosotros fuimos muy europeos gracias a Don Porfirio. Don Porfirio trajo muchísimas cosas europeas, por ejemplo, el vals. El vals forma parte de una costumbre sexual increíble. ¿Por qué estaba prohibido el vals? Porque los cuerpos se tocaban. Y entonces podían hacer la perdición del alma, ¿eh?
En ese momento es donde había desde camisones nupciales hasta sábanas nupciales. ¿Qué son los camisones nupciales? Un camisón con un hoyito bordado para el área genital. Y entonces, si alguien quería tener ayuntamiento con el matrimonio, en el matrimonio tenía que ponerse yo, mi camisón nupcial con mi hoyito. Una sábana nupcial con un hoyito. Y mi mujer, un camisón con otro hoyito. Entonces era para no tocarse porque iba a ser pecado, porque estaba mal la cuestión, estaba mal entendido la cuestión acerca del sexo. Físico. El contacto físico. Entonces imagínate tú cómo viene distorsionándose, bueno, después las cuestiones de la... Esa costumbre era europea. Era europea, la trae don Y la Porfirio, y entonces en ese momento es donde empieza a haber, debido a las cuestiones de la represión acerca de la sexualidad, pues se empieza a ver muchas formas de brincar la represión y empieza a haber casas grandes de prostíbulos. No, y empieza a haber segunda casa o casa chica, como se menciona, claro, ¿no? Es donde empieza. Fíjate, insisto nuevamente, pues si los mexicanos estábamos bien, nomás que vinieron a... Nada más Es que había vinieron mucha, haciendo pues, bueno, cosas sobre espantosas. todo en la época del porfiriato, mucha influencia francesa. Sí, Francesa, claro, ¿no? somos Sí. completamente europeos, ¿no? Ahí es donde nos volvemos todo esto y a partir de ahí vienen, bueno, algo muy importante, en los años, son brincos muy grandes, pero en los años 40 o 50 del siglo pasado en México, la gente amaba, como decían los poetas, como decía Rubén Darío, bueno, esta cuestión de la época de los románticos, ya saben, los románticos, y esto lo vamos a enlazar con la época moderna, los románticos son esos de la buena es muy buena, la mala es muy mala, la persona sufre, son como Cumbres Borrascosas, La Dama de las Camelias, todas estas novelas que hacen que el amor sea sufrimiento. La que nos contaba Bárbara, ¿te acuerdas? Amor y odio, o desdén y no sé qué, o alguna cosa de eso. No, pero bueno, Ajá. ahí empieza la sexualidad porque amábamos así, tanto que los boleros empiezan a ser quien rige la sexualidad. Tus besos se llegaron a recrear aquí Eran en como mi la boca. forma de conquista. Y es lo que yo sabía que tenía que ser para conquistar a una mujer y lo que una mujer sabía que un hombre tenía que hacer. Lo que nos decían los poetas, lo que nos decían los tríos. Sí, los compositores. Bueno, Agustín Lara. Agustín Lara, todos ellos Ya era haciendo... diferente ahí, Bueno, fíjate, él muy ya era galán. más delicada la cosa. Ya era muy, muy delicadita. Él muy galán, no tanto, No, pero no. con sus composiciones y como era tan caballero y todo, bueno, ahí pues es donde entonces empezó la caían moda, todas. ¿no? Sí, porque las mujeres no se fijan en el guapísimo. Si las mujeres solo se fijaran en el guapo, mi vida hubiera sido un desierto. La verdad, ahí tenía yo un amigo en la secundaria que ya tuviéramos un departamento, la verdad. No, las mujeres se van fijando en el que sobresale, en el que va haciendo cosas distintas. Esa es precisamente parte de cómo los mexicanos vamos entendiendo la sexualidad. Hubo de un momento de gran libertad y de respeto a ambas partes, de un ritual al que teníamos que acceder solo trabajando, a de repente ya no se dice nada, ya no se habla nada y hay una represión Pero se distorsionó completa. de una Eso, manera eso. impresionante. O sea, si había como un orden, si había como un respeto, sí. Había Sí, un los merezco. mexicanos de verdad tenían una forma de desarrollo social Sí. bien diferente al que Básicamente- después nos fueron a... Básicamente a los pegar. dos pusieron. imperios, los mayas y los aztecas, los dos imperios ¿Qué eran los más imponían, grandes? imponían su Oye, forma Chema, de ver y el mundo. a la llegada de los españoles, porque se habla mucho de la cuestión religiosa, ¿no? De la imposición de la religión, Sí. y que quisieron acabar con todo lo que tenía que ver con lo nuestro, si ¿no? te acuerdas, y en los anales de la historia se habla de que los españoles llegaron a preguntar si los aborígenes mexicanos tenían alma, los aborígenes americanos tenían alma, y consideraban todo lo que veían aquí, pues demoníaco, y por supuesto, bueno, la cuestión esta de los sacrificios humanos, por supuesto que estaba requete endemoniado para las personas Pero si que ellos vinieron en hacían el cosas choque de más las culturas. endemoniadas. Sí, hay, No, hay pues cosas que tenemos imagínate que llegar hablarlo, ¿no? con Eran aquellos peores. Sí. tremendos caballos. Sí, Era una sí. cuestión Oye, pero ahí, por impresionante. ejemplo- de sueño pesadilla, Claro. ¿no? Yo creo que ahí se empezó a distorsionar. Porque el español llegó a agarrar a la mujer que se le parara enfrente. Ah, y sí. ahí ya no era de, pues tuvo que hacer una serie No, de no, por eso cosas te digo, en para esa poder cuestión, acceder. Ahí, que fue el primer ahí como, rompió, ¿no? como cambio, ¿no? Sí, la, es más, la llegada de los españoles. de esta época es uno de los
términos que se acuña más fácil, ¿eh? Prieta y aprieta. Los españoles se chiflaron por las mexicanas, porque las mexicanas caderonas, firmes las piernas, firmes las caderas, limpias, todo el tiempo bañándose. Híjole, pues llegaron a chiflarse por ellas, a enamorarse de ellas, y de ahí viene que la aprieta, aprieta. O sea, ese es el sentido. Por eso, bueno, si tú vas a la tienda esta de ropa española y tú quieres ponerte una talla, un pantalón de la talla que tú dices que eres, no te queda. No. Porque yo en esa ni me paro. No, yo en esa la ni cadera, la cadera de son como de una este mujer tamaño. española. ¿Dónde creen que van a estar como una mexicana? Exactamente, ese es así precisamente. nosotras. Así. Una cosa muy bonita, por cierto, sí. ¿verdad? Porque es genético por todo este caminar, por todo este andar, por todo este estar en este mundo, ¿no? Subir pirámides. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, este es un pequeño recorrido. Es muy grande, pues, muy poco detallado, pero hubo desviaciones, hubo derivaciones, y esas todavía las andamos cargando en la cabeza. Oye, ¿te parece que nos quedamos en los 40s? Pero yo creo que viene otra época importante que son los 60s. Y Los ahí, 60s. ¿qué pasó, verdad? Eso es lo que vamos a ver los la siguiente 60s semana. y los 70s también representado con el cine, en Hasta donde los se da un 80s. auge al cine de ficheras. No, Claro. y donde ya ves, pues, Como un montón de algunas cosas, ¿no? ¿no? Libertad sexual. Y luego ahora llegamos a los 2000 y ya no es en una película, ahora es en las novelas que ven las señoras en casa y una cosa Muy ¿De qué? explícita. muy explícita, ¿verdad? Ese recorrido Ese lo vamos punto. a hacer Hay en que todo hacer este ese mes. recorrido. Todo este mes, Perfecto. sexualidad a la A la mexicana, ¿de dónde viene lo que sabemos de sexo? ¿Tienes taller? Sí, un taller este sábado, la invitación, quien quiera, ahí están los números. Un taller sobre cómo comunicarse con sus adolescentes. Para padres, solo un sábado de 10 a 2 de la tarde. Este sábado, ahí están los informes, mande informes, es cupo muy limitado, mande sus preguntas y ahí les vamos a mandar informes. Eso es todo, no nos perdemos ese taller y el celular está apareciendo en pantalla. Tenemos visitantes aquí en el estudio. Ay, mira, no, y están, pero requete pendientes de lo que dice mi Chema. Sí, estaban así todos así de... Ah, sí, poniendo la mano en la barbita, sí, claro. Muy bien. Ahora entienden, muchachos, por qué ha cambiado Pasa lo la que cosa. Pasa lo que pasa. Nos visitan de la Anáhuac, ¿verdad? Universidad de Anáhuac, así que un saludo para Hagan todos ruido ellos. para que se oiga. A ver, Hola. chicos, digan... Ahí está. Ahí está, eso. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Igualmente, Gracias. nos vemos Nos en vemos 7 en 7 días. Así Gracias. es. Gracias. Hacemos Carmen. pausa, Gracias, regresamos. Gaby.